los estados del yo. Como les explicaba, el acontecer del reino de Dios es replicar la relación padre-hijo, que ya explicamos que era una relación de autonomía en interdependencia, donde no se exige ni sacrificio ni reciprocidad. En una relación humana que empiece por sacrificio, esperando reciprocidad, es una relación muy neurótica. Inclusive la vida religiosa es que le voy a sacrificar mi vida al Señor. No perdas el tiempo, que Dios no necesita esos sacrificios, ¿verdad? Más bien vete y cásate y haz una persona feliz o un matrimonio feliz, pero eso de que voy a sacrificarme por el Señor, que va, eso se llama masoquismo y es una manipulación. Así que en esta parte paralela que vamos a ver qué herramientas tenemos nosotros, para establecer, cuando uno establece una relación humana. Esta parte es completamente psicológica, de manera que uno vea cuándo una relación es sana, cuándo no, y qué hacer para no manipular ni dejarse manipular, y vamos a ver qué significa eso. Esta primera parte es lo que se llama un análisis de la estructura de la persona. Para describir la persona hay muchas teorías en psicología. Por ejemplo, Freud dividió la estructura de la persona en consciente, el inconsciente y el id, pero eso no es medible ni cuantificable. Hay un personaje muy famoso que inventó una cosa que se llama el análisis transaccional. Yo lo llamo análisis relacional porque uso esa estructura, pero la modifico sustancialmente y por eso lo llamo análisis relacional. Pero la idea original es de Eric Berne, en una escuela de psicología que se llama análisis transaccional. Yo la mezclo un poco con Gestalt Therapy, un sistema de terapia que hay, y con otra que se llama Rational Emotive Therapy, de Albert Ellis y Otto Rank, también tiene algo de eso. Así que lo que vamos a ver es una cosa bastante original, pero que tiene su fundamento en cosas ya sabidas de la humanidad. Yo las he modificado para el propósito, teniendo como brújula la relación sana. Realmente todas las terapias van a que usted sea usted y olvídese de los demás. Aquí es cómo yo puedo tener una relación de autonomía, pero en interdependencia sana con los demás, a la manera del corazón y el pulmón. Así que esta primera parte se llama una estructura de la persona, cómo está estructurada una persona, cómo está estructurado mi yo cuando entro en relación con otra persona. Y es muy fácil explicarlo. ¿Cuántos estados tiene el agua? Sólida, líquida y gaseosa. Muy bien. ¿Cuántas aguas hay? Es una, que tiene 3 estados, y cada estado es simplemente la misma agua con características distintas. Si tú te tiras en aquella piscina que hay que está congelada, te descocotas, ¿verdad? En cambio, si te tiras ahora, sientes un poquito de frío, porque este no es un clima muy caliente, pero al momentico ya estás nadando y disfrutando, ¿ok? Si te metes en esa agua que está hirviendo, lo que hace es que te suicidas, ¿verdad? En la otra te descocotas y te quedas parapléjico, pero aquí lo que si te está hirviendo, entonces son la misma agua con diversas características. Así que lo que vamos a ver es cómo yo como persona,
estoy estructurado cuando entro en relación con otra persona. Y esta primera parte es cómo está estructurada la personalidad y después vemos cómo funciona eso en relación con otros. Así que esta es una persona, por ejemplo, este soy yo, en vez del agua, que soy yo, uno solo, pero voy a tener 3 estados. Y los voy a pintar aquí en azul. ¿Ok? Esos 3 estados se le han puesto varios nombres. El primero es este. Cuando ustedes van a cruzar una calle, ¿qué hacen? ¿Y luego qué hacen? Se les olvidó el semáforo. Fíjate en el semáforo y si no viene el carro pasa, ¿verdad? ¿Quién te enseñó eso? No, el papá y la mamá, ¿sí o no? Cuando tú vas a comer, en vez de coger el plato así y tirarte la sopa encima, coges una cuchara y entonces la oyes, si está muy caliente la pruebas y comes con unos cubiertos. ¿Quién te enseñó eso? Papá y mamá, ¿ok? Cuando ustedes tienen una amistad, ¿dónde aprendió uno cuál era el modelo de una amistad? ¿De quién lo aprendió? Del papá y la mamá, sobre todo a las niñas. Cuidado con los hombres, entonces vienen todas nerviosas a ver qué. ¿Ok? Son cosas que uno aprende y uno va guardando en una serie de archivos, en la psicología. Entonces la psicología de uno es como un archivo donde uno va guardando una serie de cosas que automáticamente se prenden. Va a cruzar la calle, entonces se abre el archivo, entonces dice cuidado para la derecha, para la izquierda, el semáforo, busque la cebra, pase, bueno, ya estoy. Automáticamente uno lo hace. Y eso se refiere a todo, se refiere a la cultura, se refiere a los valores, se refiere a hasta cómo bañarse, cómo ir al baño. Todo eso son archivos que yo tengo, que los activo en el momento en que los necesito y automáticamente los practico. Muy bien. Como eso lo aprendimos de padre y madre, en español no existe una palabra que incluya papá y mamá. ¿Qué palabra incluye papá y mamá? No padre, porque entonces excluye la madre. Familia, pero el estado familia del yo no suena. En inglés sí hay una palabra que es parent. Parent. Parent es hombre o mujer, es el papá o la mamá, o puede ser el abuelo que es el parent. Y hay una palabra parentesco, ¿qué parentesco tenemos nosotros? Pero en español no existe esa palabra. Sí, pero padres es plural y estamos hablando de un estado de yo. No podemos decir marcadores, esto es un marcador, no dos, es uno. Ponemos pares es plural, padres. Entonces, convencionalmente se ha traducido esa palabra por el estado padre del yo, pero sabiendo que no es el estado papá, sino el estado parental de los papás. Pero el estado parental tampoco suena. Yo lo he reducido al estado padre del yo. ¿En qué consiste ese estado parental? Donde yo guardo una serie de archivos, el padre, que incluye la madre, ¿verdad? El estado padre del yo. Esos archivos los voy guardando yo y allá tengo todos los valores metidos y algunos de ellos son una cantidad de disparates que me enseñaron que se conocen como virus, que después vamos a ver algunos de ellos. Una serie de virus que me han metido en la cabeza, en los cuales virus se entiende ser un principio irracional que yo lo considero ser racional.
En la relación del padre y el hijo, por ejemplo, habíamos explicado que no hay una codependencia. La codependencia en cuanto yo me hago responsable de hacer feliz a otro, y quien hace feliz a otro se hace feliz a sí mismo. Ya vimos que eso es completamente irracional de acuerdo a la realidad. Cuando hay dos felices, son dos felices que se encuentran, pero no que el uno hizo feliz al otro. Entonces, basado en eso, hace una serie de decisiones que son completamente desbaratadas. El antivirus de ese virus metido en la cabeza es quien se hace feliz a sí mismo, alegra su vida y la de los demás. Y veremos más adelante qué significa hacerse feliz a sí mismo. Cuando estudiemos los estados del yo, van a ver ustedes lo que eso significa, pero por ahora lo que me interesa es saber que en ese estado padre del yo hay una serie de archivos que yo tengo por ciertos que algunas veces no los cuestiono. ¿Okay? Ante todo, lo principal es que los tres estados son muy importantes, así que no crean ustedes, vamos a estudiar para ver cómo lo castramos o lo eliminamos, no. Balancear los tres, ¿ok? Así que cualquiera de los tres estados del yo es muy importante. Este estado padre del yo tiene una importancia muy grande porque es el tesoro de principios de vida, de la cultura, de la acogida, de protección de sí y de los demás, aprendida de los progenitores y o figuras de autoridad en la niñez. Cuando hablo de padres, el estado padre del yo no necesariamente tiene que ser papá y mamá. En mi generación, el papá y la mamá nuestro eran el papá y la mamá, y entonces delegaban a una niñera que nos cuidaba, pero eran papá y mamá los que mandaban. La generación que me siguió, los padres tenían que trabajar, entonces la figura de parental, que esa es la idea de este estado, a veces son los abuelos, generalmente los abuelos. Y en familias numerosas son los mayores que hacen de papá con los menores. Así que ese estado parental de que estamos hablando no es exclusivamente papá y mamá. Hoy día, ¿dónde aprenden los niños qué es ser padre o madre? Internet. Qué pena, pero todo le preguntan a Wikipedia y lo que diga Wikipedia. ¿Ok? Así que esos contenidos van cambiando generacionalmente y no hay uno que sea estándar. Vamos a ver más adelante cómo el peligro del mundo moderno es tratar de chantajear a los padres para que sean como la fantasía que aprendieron en internet de lo que debe ser papá y mamá. Y eso es fantasía. Superman nunca existió, la Mujer Maravilla nunca existió. Ni Blancanieves existió, ni la Cenicienta, son puros cuentos de fantasía que en el fondo, es un himno a la codependencia, como ya explicamos. Codependencia significa que yo me hago responsable de hacerte feliz y tú me haces en reciprocidad feliz a mí mismo. La cultura, por ejemplo, se transmite en ese estado del yo. Cuando uno viaja, se va dando cuenta que está metiendo la pata y uno no sabe por qué. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es esto? Un italiano muerto, porque si estuviera vivo estaría hablando así, si no tú me confirmas. Y son y dele, y él es así, ¿ve? Eso que hacen los italianos es lo que nosotros hacemos con el dedo, es el mismo gesto. Y entonces tú tienes, cuando oyen hablar los políticos, todos sacan el dedo porque mi papá me dijo y mi mamá me dijo y todo eso es lo que le dijo su papá y su mamá, ¿verdad? Sin fundamento en la realidad, pero son todos con el dedo puesto. Esas son cosas culturales y les voy a comentar una cosa, uno de los problemas, sobre todo, yo he andado en muchos países y uno de los problemas que uno tiene son
problemas culturales, donde la comunicación no verbal, por ejemplo, le puede crear a unos serios problemas. Voy a contar una historia para ilustrar lo que quiero decir. A mí me nombraron capellán de la Universidad de Puerto Rico y un mes después de que yo me posesioné de capellán, el superior mío me llamó a decirme que tenía que quitarme el puesto. Entonces le dije yo, bueno, pero ¿qué pasó? Y me dijo, tengo 35 cartas de mujeres diciendo que usted anda detrás de ellas, que lo que se dice comúnmente le está echando los perros, la está seduciendo. Y le dije yo, mira fulano, yo soy bruto, pero no tanto, acabado de ordenar, metido en eso, tiene que haber algo cultural, tú me dejas investigar. Me dijo, claro. Me fui para la Universidad de Puerto Rico, donde estoy, menciono el sitio porque es bueno saber cuál es esa cultura, ha cambiado un poco, pero así fue en ese tiempo. Me conseguí una persona que era especialista en comunicación no verbal, y le dije, mira, tengo este problema, pero yo no sé qué lo causo, debo hacer algo que yo no, pues no, algo, ¿tú me puedes ayudar? Y me dijo, claro. Y yo no la conocía y me dijo, en un momento inesperado yo voy a ir a tu oficina y tú haces conmigo lo mismo que haces con una estudiante de la universidad. Y le dije, listo. A los 3 días, inesperadamente, y no estaba ocupado yo, tocó ella. Entonces yo le dije, ¿nos conocemos o no nos conocemos? Me dijo, no nos conocemos. Y bueno, pues yo te trato, te la saludé, mucho gusto, no sé qué. Y ahí tenía una mesa pequeña, aquí estaba la entrada, una mesa pequeña, aquí había un sillón, aquí había una silla y aquí al otro lado otra. Y al frente, que no había espacio para otra silla, había un cuadro cualquiera ahí no me acuerdo qué era. Entonces ella entró, entonces yo le dije que se sentara aquí, siéntate, le puse la silla y yo me senté al otro lado con la mesita abajo. Y a los 3 minutos me dice, yo ya sé cuál es el problema. Le dije, ¿cuál es el problema? Tengo ni idea. Entonces me dijo, en Puerto Rico no se puede hacer lo que te enseñaron en las clases de psicología, que lo primero que uno hace con un paciente o con un cliente o con una persona es mirarle a los ojos y leer el no verbal. Y a través de los ojos, uno que está entrenado en psicología puede leer muchas cosas, inclusive cuando la persona está mintiendo, uno ya sabe que está mintiendo. Entonces eso es por entrenamiento. Digo, eso no se puede hacer aquí. Le dije yo, ¿por qué? Y me dijo, porque esa es la manera como los hombres seducen a las niñas aquí. Entonces, cuando usted las mira así, usted lo que está es, como dicen en algunos sitios, echándole los perros, a ver cómo me acuesto con ella, ¿no? Entonces dije yo, bueno, ¿y entonces qué hago? Y me dijo, lo más sencillo del mundo. Aquí, mientras esté aquí, olvídese de lo que le enseñaron en psicología. Usted lo que hace es, si es una mujer, use el sillón, la pone a usted a un lado y miren el cuadro. Lo primero que tiene que hacer es cambiar el cuadro. Ponga un cuadro de Puerto Rico, de playa, algo pues, tú sabes, más. Pero no quite ese cuadro de ahí porque eso no dice nada, no distrae la atención. Entonces siéntese de lado. Cuando es un varón, entonces sí siéntese frente a frente, porque ya eso no se interpreta como que lo está seduciendo, ¿no? Y ellos así de fácil, me dijo, haga el ensayo y era. Al tiempo final del superior ejecutivo siguieron las cartas y me dijo, no, ¿qué usted hizo? Entonces le expliqué a esta señora y nos reunió a todos los jesuitas y nos dio una clase de cómo manejar la cultura para que no diéramos a entender lo que en esa cultura no se podía. Con los americanos es lo mismo. Entre los americanos uno tiene que tener mucho cuidado porque un hombre que toque a otro hombre inmediatamente te van a decir "Don't touch me". Y hubo un experimento muy simpático en Inglaterra, en un restaurante de comida rápida, pusieron una cámara para ver en 1 hora cuánto se tocaban 2 hombres, si eran del mismo sexo. En Inglaterra se saludaron y nunca se volvieron a tocar. En la misma situación en Estados Unidos se tocaron
2 veces, la primera para saludarse y la segunda para despedirse. En un país latino la pusieron y se la tocaron 180 veces, porque no podemos hablar nosotros y no oíste, ve, y qué hubo pues, qué la bobada, y eso en los americanos, don't touch me, y son, pero radicales, si tú los tocas te dicen, te mandan para el buen sitio. ¿Por qué? Culturas. ¿Te vas a poner uno a criticar las culturas? No, uno aprende. Y eso es muy interesante saber porque eso tiene una aplicación para el Evangelio. Cuando uno va a una cultura, uno va a buscar los factores relacionales de esa cultura y entonces sobre eso uno les explica el Evangelio. El ejemplo de los jesuitas en las revoluciones del Paraguay. Ellos veían el ritual de matrimonio que hacían ellos y entonces ellos les sugirieron y dicen, mire, añadamos esto y añadamos esto, yo te dijo como esposa, no sé qué, la fórmula, no sé qué, y llegó el sacramento del matrimonio. En vez de decirle, no, eso no vale, usted tiene que tenerla, no, inculturaron poco a poco, de manera que lo primero que no hicieron fue vestirlos de europeos, dejarlos vivir como habían vivido siempre, con su vestidura nativa, ¿no? Lo que hicieron la mayoría de los conquistadores fue al revés, vamos a hacer a los americanos de las Indias, porque así nos llamaban, de las Indias los vamos a vestir europeos, y entonces acabaron con todas nuestras culturas, ¿verdad? Así que ese estado del yo es muy importante porque es donde se transmiten muchos valores culturales muy positivos, pero también estar uno alerta que cuando viaja a otro país tenga cuidado porque no es tan fácil. Uno sigue siendo uno, ay, que yo soy yo, sí, pero en esa cultura lo que tú haces puede ser mal interpretado. Es una fuente de conflicto, por eso lo menciono. Ten mucho cuidado, por eso Pablo tiene un dicho muy simpático que dice que al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Pero cuando llegué a Roma, que yo vivía en Roma, y trabajé para el Papa ya varios años, lo primero que me dijo el superior, dijo, ese dicho aquí no lo aplique, y si no me cree, mire la Dolce Vita, una película que se llama La Dolce Vita. En fin, lo que me interesa es que caigan en cuenta que la cultura se transmite en esos estados del yo. Precisamente, un incidente ahora en Colombia, se reunieron todos los caciques o los de las tribus indígenas allá a las 3 de la mañana y les ha caído un rayo y mató a 11 de ellos. ¡Qué barbaridad! Y el tema era cómo no perder la cultura, que los niños aprendieran su propia cultura y no se dejaran permeabilizar solamente la cultura nuestra. Pero es un valor muy importante en cualquier cultura y cada cultura tiene sus valores culturales que hay que exaltar y se deben transmitir. Así que el estado del yo es muy importante porque es el principio de todo lo que uno prácticamente, toda la actividad que hace todo el día. El lenguaje corporal del padre, fruncir el ceño. Cuando el papá llega a la casa con la cara así, todos los niños dicen, ahí llegó mi papá, escóndanse. Estrujarse las manos, que hubo pues, ya te lo dije, que estás esperando, ¿no? Apretar los labios, que hubo, apúrate, caramba, que te oyen. Cruzar los brazos sobre el pecho, cuando el niño hace una pilatuna, el papá se le para así, el niño ya sabe, ahí viene el golpe. Menear la cabeza críticamente. Ay, otra historia más, aquí otro enredo más de psicología. Ay, qué cansancio, esto no sirve para nada. Golpear el suelo con los pies. Ajá, ¿qué pasó? A ver. Agitar el dedo índice, pero en Italia tiene que ser así, aquí es así, ¿no? Suspirar en forma crítica. Otro enredo más. Así que ese es el lenguaje corporal del Padre, del estado Padre del yo. No del Padre, sino del estado Padre parental, ¿no?
Lenguaje verbal son adjetivos calificativos como estúpido, bruto, ridículo, perezoso, levántate. El tono crítico al hablar, claro, es que ya se sabía cómo es que y empieza a criticar, ¿no? Fuentes indefinidas de información, el chisme, dice que a lo mejor lo más seguro es que quizás tal vez quién sabe. Según se ha dicho, entonces saca una cantidad de conclusiones por el según se ha dicho, pero no tiene ni idea ni quién lo dijo ni si es verdad o no. Siempre me dijeron que los niños venían de París y a mí esa idea nadie me la cambia porque es la cigüeña. Bueno, pues quédate con ella, ¿qué vamos a hacer? Que a mí siempre me dijeron eso, ese no es argumento, ¿eh? Hay muchas cosas que a uno siempre le dijeron y no son. Órdenes generalizadas como debes, deberías o tienes que. Por eso en las mociones, verán ustedes que yo pongo mucho énfasis, debo hacer tal y tengo que hacer tal cosa y siempre debería y nada de debo, ni tengo, ni tiene que ser. Eso es estado padre del yo. Vamos a ver más adelante que el adulto no va a decir debe, tienes que o tengo que, sino quiero. Quiero, es porque quiero y ese es el Evangelio. Yo uso verbos imperativos como levántate, basta. Expresiones de generalización como nunca. Yo nunca he cometido un error. De hecho, el único que he cometido fue una vez que pensé que había metido la pata, pero estaba equivocado. Yo nunca he cometido, les aseguro, yo he cometido 2 errores en mi vida, porque el primero, ese no me lo he perdonado, pero el segundo error, él siempre comete, siempre. Siempre me pasa a mí lo mismo, porque francamente este mundo está al revés, y es que yo así siempre me pasa a mí lo mismo. Porque lo digo yo, papi, ¿por qué lo digo yo? Sí, mijito, ¿cómo lo sé, papi? ¿Cómo lo que tú digas? Todos los dichos y proverbios son del estado parental, del estado padre del yo. Tu padre siempre lo sabe todo, así que nunca hagas nada ni aprendas nada porque tienes la enciclopedia. Entonces todo lo que vea de papi, hago esto, haga tal cosa. Entonces crea una persona completamente insegura e inhábil para hacer decisiones. ¿Por qué? Pues si papi lo sabe todo, ¿qué voy a aprender yo? ¿Para qué? Ya mi papá ya lo sabe. Alábate, pollo, que mañana te guisan. Y es la persona que le dan le dicen, oye, qué buen gusto tienes, esa camisa te luce. Se ponen rojitos. Ay, no, pero ¿cómo? Qué vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Son personas de muy baja autoestima que nunca aprecian ni nunca valoran lo que los demás les dicen y no que los desengañan. Los niños hablan cuando las gallinas, puntos suspensivos. Eso quiere decir cuando las gallinas mean. Y como las gallinas nunca mean, entonces el niño nace tímido porque no, que tengo que esperar a que meen las gallinas para yo hablar. Es una de las fuentes de la timidez. A un niño que lo regaña cuando, no, es que usted cállese que las gallinas no miauen. Entonces el niño crece sin aprender, o la niña aprende con miedo y con timidez totalmente aprendida de que si de pronto habla la van a regañar, entonces va a usar eso después para manipular a los demás. Ay, es que yo soy tan tímida. Con la religiosa me pasa, ay, padre, es que yo soy timidísima, padre, y de ahí no puedo salir, no puedo. Y el no puedo es el estado padre del yo. Hay que pasarla por lo menos a que diga no quiero, y bueno, quiero, bueno, pues si no quiere salir, ya ganamos algo. Pero ese que no puedo es jugar a inválida. ¿Ok? Responder antes que la otra persona termine de hablar. Cuando ustedes estén hablando con alguien y la otra persona tenga el dedo así, aunque sea parado o esté así, ya sabe que no le están poniendo cuidado.
La prueba está que usted dice, no me estás poniendo cuidado. No, sí, yo sí creo que está diciendo, pues sí, en verdad no está oyendo. Sabe uno que está perdiendo el tiempo. Gestos y expresiones copiadas de los progenitores. A veces ve uno los hijos que son el clon del papá, caminan igual, hablan igual, tienen la misma expresión, andan agachados, arrastrando el pie como el papá, pero son clones del papá. Son cosas que uno como que se mezcla con ellos y copia muchas cosas de los progenitores o figuras de autoridad, abuelos, abuelas, cualquier persona que sea significativa en su vida. Así que en general es el estado padre del yo. Hay otro padre que es el estado adulto del yo. Adulto es la capacidad que tiene una persona de poner información nueva y actualizar la información que tiene en los cassettes. Así que el adulto es un estado que está en comunicación con el exterior, poner al día la información y estar chequeando si estos archivos que tengo allí tienen validez o no. Y eso se conoce como el estado adulto del yo. ¿Okay? Este es el padre, este es el adulto. Por ejemplo, cuando niños nos enseñaron que los niños, ya puse el ejemplo, venían de París. Resulta que un día alguien que sabía o en el colegio nos mostraron que venían de otra manera, que no hay que explicarla. Entonces el niño puede decir, no, ese es el adulto, él tiene la capacidad de decir, no, ese archivo no lo actualiza. Y se crece creyendo en pajaritos preñados, ¿ve? Pero bueno, esa es la opción de la persona. Pero todos tenemos la capacidad de mantener al actualizado toda esa información. Es lo que hicimos esta mañana y ayer por la tarde y esta mañana hablando de lo que es la iglesia diferente al reino de Dios. Una persona puede tomar eso y decir, no, eso no es así y quedarse atrancada. Otra persona puede decir, hombre, esto actualiza mi cassette de que el reino de Dios, por ejemplo, era para cuando uno se muriera, no, es aquí y ahora. Ese es el adulto que está poniendo al día la información que tiene, pero no tiene que aceptarla, puede decir, no. Por ejemplo, tuve un tío que después del Vaticano II, fui a visitarlo, ya estaba bastante parapléjico, ya no tenía piernas siquiera, se le habían tenido que amputar. Estaba furioso. Le dije yo, fulano, pero ¿por qué estás tan bravo? Digo, que me acabaron con mi fe, no puedo creerlo. Digo yo, ¿por qué? Es que el padre en la misa de televisión, porque ya no puede ir a la iglesia, dijo que habían cambiado el Padre Nuestro y que en vez de ser el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, que porque eso era un arabismo, lo cambiaron a danos hoy el pan de cada día. Me acabaron con la fe. Dice, pero fulano, ¿qué diferencia hay? Danos hoy el pan de cada día, el pan nuestro de cada día, danosle hoy. ¿Cuál es la diferencia? No, es que acabaron con mi fe y no sé, pues cuando murió no había dicho que no le llevaban ni a la iglesia. Se le habían acabado con su fe. Se quedó anquilosado, no puso al día, no quiso usar su estado adulto del yo. Un ejemplo muy simple para explicar. Hay gente que se queda enterrada en todos sus principios, esto tiene que ser así, y se quedan ahí. Vamos a ver más tarde que es una de las fuentes de amarguras y resentimientos en la vida, cuando yo en vez de aceptar la realidad, lo que hago es impongo mi realidad según unos principios que ya están obsoletos, ¿verdad? Por eso es que cuando jóvenes nos dicen que todo tiempo fue mejor y esta generación no va a servir para nada. Hay una historia muy simpática del presidente de Harvard. Creo que fue el presidente de Harvard que le invitaban a dar el discurso de graduación.
Y entonces, cuando dijo el discurso de graduación, empezó: las generaciones no tienen futuro porque esta generación no piensa sino en su propio ombligo. El futuro, la humanidad no tiene futuro porque estas generaciones son sibaritas, no sé qué. Entonces cuando leyó la tercera, todo el mundo se quedó: oiga, nos están echando un balde de agua fría. Entonces él dijo: mire, la primera cita es de un señor que se llama Aristóteles y está en tal libro, y se las voy a completar, y siguió leyendo las diatribas que tenía contra los jóvenes. Estaba equivocado el tipo, pues, no le hagan caso. La segunda es de Santo Tomás de Aquino, y es el padre de la escolástica y no sé qué, tampoco le crean a ese estúpido. Y esta otra es de fulano de tal que dijo, así que no crean en nada, creen ustedes sean su futuro. 5 minutos de discurso y fue el discurso más aplaudido. No crean en bobada. ¿Por qué? Porque es un adulto que no crece. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué va? Además de aquí nadie va a salir vivo. Pues disfrutemos hoy. ¿Para qué vivimos el pasado? Bien. Así que el estado adulto de yo es muy importante, porque es como el contacto con la realidad, que a la manera de un computador hace planes, recoge y archiva datos, planifica y hace predicciones basada en la educada información obtenida. Eso es muy típico de gente que no usa adultos. A mí me tocó una comunidad que tenían una obra tal que era del obispo, pero la manejaba la comunidad por muchos años. 1 año de discernimiento comunitario, si seguíamos, si era por la opción por los pobres y los no pobres, y un enredo y reuniones que ya estaba uno hasta aquí. Al fin decidieron que continuaban. Entonces muy prosopopeyamente van donde el obispo a decirle que con mucho gusto la comunidad iba a continuar prestando ese mármol. Mira qué pena, pero yo necesito esa parroquia, así que ¿cuánto tiempo necesitan para salir? No usaron el adulto, niña, van desde el principio. Señor obispo, estamos evaluando esto, ¿usted qué planes tiene? No, yo quiero la parroquia. Entonces se evitó 1 año de dolores de cabeza, ¿o no? No usamos el adulto y gastamos un montón de bobadas y dicen, ¿para qué si ya el obispo sabe que lo iba a tener? O sea que no, uno empieza a hacer discernimiento sin tener la información, o presumiendo que eso va a ser así ya pasado mañana, como en las elecciones pasadas. Es que ya en la semana entrante tenemos la paz. Va a gustar el año y todavía no hay paz por el camino. ¿Sí? Pero es por eso, porque no tenemos una educada información, hacemos una serie de decisiones pues que no tienen fundamento. El estado adulto de yo escoge entre alternativas después de obtener consenso con los estados padre y niño del yo. Eso es lo que aprende uno en psicología, nunca hacer decisiones por nadie. Dele un abanico de opciones, ¿okay? Y que la persona escoja. Ya tengo este conflicto con mi esposo, con mi esposa. Según la información, uno le dice, mire, esta es una opción, esta es otra opción, esta es otra opción, y quizá a usted se le ocurra otra opción. Y dice, ¿cuál es la más conveniente para usted? Ah, pues esta. Ya la persona escogió, pero no de consejos. Dar consejos es mire, ¿por qué no hace tal cosa? Porque yo estoy seguro. Eso es asumir responsabilidad por el otro. Y la consulta que muchos religiosos y curas le hacen a uno, y dice, bueno, en este caso, ¿qué consejo le doy a la persona? No de consejos, explíquele a la persona qué opciones tiene y que ella escoja. Pero no se ponga a dar consejos porque usted se vuelve el papá en una dependencia, dejando una dependencia total, le llama una contratransferencia, después lo explicamos, en que yo voy a seguir jugando a papá con mis feligreses
y así no crece nadie. Es como el hijo que no rompe la codependencia porque su mamá lo hace responsable de ser feliz y yo tengo que hacer feliz a este personaje que viene con... Nadie va a hacer feliz a nadie. Y una vez les cuento, mire, sus mamás y sus papás no fueron felices solteros, tampoco han sido felices casados, ni ustedes lo van a hacer felices a ellos o a ella. Estén seguros que no, así que tranquilo. Quítense encima que yo soy responsable de la felicidad de mis padres, que va. Si no lo fueron antes, no lo van a hacer ustedes. Esa es información del adulto, pero yo sé que todo no, yo soy responsable. El lenguaje verbal, pronombres interrogativos tales como ¿qué? En vez de ¿por qué? Si un niño, si ustedes van donde su papá o su mamá y le preguntan, mami, ¿por qué te casaste con papi? Pues porque sí. Ajá, ¿qué pregunta es esa? Porque sí. Si yo hoy le pregunto, papi, mami, ¿ustedes qué los llevó a enamorarse? ¡Ah! Espérate, que fuimos a la discoteca, entonces me guiñó el ojo y como que la cosa queriendo y no queriendo y nos fuimos y nos dimos el número del teléfono y por ahí. Entonces si la guitarra y entonces la cuerda de guitarra que ahora ya armó todo el paseo y entonces le cuentan a uno por qué bloquea la conversación. Pregunté, ¿qué? ¿Usted por qué rompió esa porcelana? Porque sí, papi. Y así no se le contesta a su padre. ¿Usted quién se cree que? Yo le pregunto, oye, ¿qué te hizo quebrar la porcelana? Papi, que me metí a la sala con la bicicleta y me descaché y me fui, le pegué a la mesa, esa porcelana se rompió. Pero bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, muy bien, ahora vas a ahorrar y la compramos entre tú y yo. Pago la mitad y tú la mitad. Ah, bueno, papi, sí, muy bien. Ya está, es el adulto. Pero dice, ¿por qué? Ah, pues porque sí. Esa es la diferencia entre el padre y el adulto, una de las diferencias. Así que las que sean tímidas o las personas que son tímidas, aprendan a usar el adulto. Van a una conversación y dice, ¿quién eres tú? ¿Cuándo te sucedió tal cosa? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde pasó? Oye, ya no soy tímido, pues que aprendió a usar el adulto. ¿Qué, quién, cuándo, cómo y dónde? Ya con eso ustedes tienen toda una conversación armada. ¿Ok? Y ese es el adulto, buscar información. El adulto no juzga. El adulto simplemente expresa, dadas las circunstancias, expresa una alternativa, pero nunca da la solución. El Estado Padre siempre da la solución y una solución no necesariamente es una alternativa. Esa es la gran ventaja del adulto, que puede buscar alternativas. ¿Cuál es la solución para una persona que se queda ciega? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cuál es la solución? No, esa no es la solución. La solución es un trasplante de ojos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es esa una alternativa? No. Entonces, no toda solución es una alternativa. ¿Ok? Para una persona que se queda ciega, la solución es un trasplante de ojos, pero tiene alternativas siempre en función de mantener su autonomía. Pero ya eso es el adulto. Dice, ok, vamos a aceptar la realidad como es, busquemos alternativas. Entonces la persona que pone a funcionar su adulto, empieza a usar el bastón, a aprender el braille, a desarrollar más el oído, el olfato. Yo estoy trabajando con ciegos y a una cuadra de distancia decía, ahí viene Juan. Decía, pero si usted a una cuadra de distancia en campo abierto, dice, no, es que ya y ahí viene Juan, y preciso que venía Juan, y sabían por dónde venía, simplemente por el viento. Gente que desarrolla otras cualidades, otras alternativas. Así que no toda solución es una alternativa. Y parte del adulto es aceptar las limitaciones, las discapacidades,
y buscar alternativas para mantener siempre una autonomía, pero en interdependencia con los demás, no en independencia. Las actitudes del adulto son escuchar, revisar, planificar. Yo tuve unos amigos que trabajaron para IBM en el tiempo del desarrollo de las computadoras. Entonces me enseñaron que el secreto de IBM era que el 90% del tiempo en un proyecto era en planificación y 10% en ejecución. Y ya tenían previsto, si sucede tal cosa, plan B. Si sucede tal otra, plan B. Si sucede, y en el 10% en un santiamén realizaban todo porque tenían todo perfectamente planificado. Por eso es que la diferencia entre los países desarrollados y los que nos llaman subdesarrollados es que nosotros no planificamos nada. Cualquier noticiero de Estados Unidos, sobre todo esos que son todo el día, cada 5 minutos en reporte del tiempo. Entonces hay una nube apareció por aquí, entonces la otra nube por allá y entonces la otra nube por allá. Y a uno le cansa, a mí me cansa eso. Yo jamás que voy a organizar, voy a dar un retiro en el Salesiano, la casa donde estamos ahora. Entonces tengo que consultar a ver la predicción de si va a llover o no va a llover, no importa a nadie. Cuando uno vive en los países que tienen estaciones, se da cuenta que eso es importantísimo, porque uno se puede matar. Y entonces la gente va a salir en invierno y dice, no, yo iba a ir a ver a mis amigos, pero hay una tormenta de nieve y yo no me voy a meter por ahí. Mira, olvídalo, no voy a cancelarlo, porque todo eso son datos de la realidad. Así que démenme un ejemplo de un país desarrollado que tenga estaciones. ¿Cuál? Que no tenga estaciones. Perdón, ahí se me da la pregunta. Todo el trópico. Nosotros vivimos si llueve, si no llueve. China tiene estaciones. Y allá tienen las huracanes que son brutales. Siempre que hay un país que tenga estaciones, la gente toda se educa. Y cuando uno vive en esos países, uno ve en el campo, por ejemplo, que el campesino en el verano está preparando el invierno, no disfruta el verano porque está preparando el invierno. El invierno ya está preparando la primavera para las siembras y todo, y la primavera ya está preparando el verano para el tiempo de la cosecha. ¿No? Ellos viven es planificando, nosotros improvisamos todo lo improvisamos, todo. Así que, ¿por qué? Pues porque no tenemos esa necesidad de planificar nada. Eso es muy típico de los países que nos llaman subdesarrollados. Vivimos día a día. De hecho, aquí entre nos, pero que no se publique, se usa la diferencia entre las culturas anglosajonas y las culturas latinas. Los anglosajones que viven en estaciones viven para trabajar. Y nosotros los latinos trabajamos para vivir. Y siempre es pensando, aquí el fin de semana, y lo planeamos, y apenas podamos salir del trabajo, vamos para el fin de semana a disfrutar y volvemos. Y por eso muchas personas llegan a viejas y no han aportado nada al seguro social ni nada, sino que creen que toda la vida es disfrutar el ahora. En cambio, en esos países lo primero que un niño aprende desde pequeño, tengo que aportar para el seguro social y tengo que aportar y tengo que aportar. Y si se queda sin empleo hay que aportar y aportar. Entonces ya ahora sí me retiro. Aquí en estos países hay muy poca gente que logra eso, sino que pues viven al día, poca planificación. Así que actitudes del adulto es echarle cráneo a las cosas, pensar y reflexionar, considerar detenidamente, evaluar positivamente, ponderar y dar feedback. Feedback es lo que traducen como retroalimentación. Es que cuando uno está en una reunión, a uno le piden alguna cosa y dice, bueno, yo tengo un aporte que hacer.
según esto mi opinión es esta, pero lo sugiere, no lo impone, sino yo veo las cosas y eso es dar feedback. Vamos a ver, hacer un pequeño experimento para que vean ustedes la diferencia entre el adulto y el padre. En la página 2 tienen ustedes un título que dice Conceptos versus Realidades. Estamos en este folleto que no tiene título, pero que es la parte psicológica de este taller. Esas características y atributos que considere debe tener una sana relación humana. Entonces ustedes ponen la característica a mano izquierda y a mano derecha explican qué quiere decir eso. Vamos a coger 3 nomás, porque si cogemos las 10 no terminamos este taller. Vamos a coger 2, vamos a simplificarle un poco, 2 características principales que ustedes consideren ser necesarias, indispensables o convenientes para una relación sana. Tomémonos unos 5 minutos. Entonces cada uno pone prioridad número 1 y prioridad número 2 y la describe donde dice ahí.